Era la mañana del 11 de julio de 2024. Las autoridades llevaban ya 4 días en la búsqueda incesante de Paola, una joven que había desaparecido tras abordar un vehículo solicitado a través de la aplicación Didi. Mientras un agente con un perro K9 recorría la colonia Oasis Campestre, una zona de terrenos áridos y amplios, ubicada en las afueras de Mexicali, Baja California, se encontró con una escena desgarradora. El cuerpo sin vida de Paola yacía en un solar abandonado, completamente expuesto al sol, con un avanzado nivel de descomposición. Presentaba evidentes signos de violencia y vestía exactamente la misma ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. Paola, hija de 2 padres dedicados y hermana de 2, cursaba el último semestre de la carrera en la Facultad de Ciencias de la Educación, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Aquella noche había salido con sus amigas a disfrutar un rato de esparcimiento, sin imaginar que horas más tarde su vida tomaría un giro trágico e irreversible. Era la noche del 6 de julio de 2024. Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, salió de su casa en la colonia Independencia, en Mexicali, Baja California. Se dirigía hacia el restaurante de mariscos Pez Gallo, ubicado en la colonia Burócratas. Allí cenaría con algunas amigas y con su prima Dariana. Luego de un rato de risas y buena comida, las chicas se trasladaron hacia el club nocturno La Consentida, el Boulevard Benito Juárez, a solo 1.6 kilómetros de distancia del restaurante y a poco más de 3 kilómetros de la casa de Paola. Permanecieron allí hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Cuando ya estaban agotadas, decidieron marcharse. Una de las primas de Paola llamó a su padre para que fuera por ella al lugar. Fue en ese momento cuando Paola se tomó la última fotografía que quedó como evidencia de que seguía con vida. Aunque su tío se ofreció a llevarla a casa, ella lo rechazó, pues vivía en dirección contraria y no quería que se desviaran. Tanto Dariana como su padre insistieron en que no era molestia acercarla, pero Paola se mantuvo firme en su decisión de regresar sola. Finalmente su familia aceptó, con la condición de que permaneciera en contacto con su prima durante todo el trayecto. Cerca de las 2:15 de la madrugada, Paola solicitó un coche a través de la aplicación Didi. Algunos testigos la vieron salir del club nocturno y subir a un Nissan Versa negro. Una vez dentro del vehículo, Paola le escribió a su prima para avisarle que ya iba rumbo a casa. Sin embargo, al poco tiempo, dejó de responder los mensajes. Dariana empezó a preocuparse al no recibir respuesta. La llamó insistentemente una y otra vez, pero fue en vano. Paola ya no contestaba. Viendo que la situación era más compleja de lo que parecía, Dariana se comunicó con sus tíos para preguntarles si sabían algo acerca del paradero de su prima. Paola no parecía estar en ningún lado. Los minutos pasaron y la familia de la joven se impactó cada vez más. Si había tomado el Didi alrededor de las 2:15, era imposible que fueran casi las 3 de la madrugada y no hubiese llegado. Finalmente Dariana fue junto a su padre a la casa de sus tíos, Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, donde residían junto a sus otros 2 hijos. Una vez que estaban todos reunidos, se dirigieron a la comisaría para poner una denuncia. Relataron a la policía que Paola había desaparecido luego de abordar un taxi de la aplicación Didi. Este no era el primer caso que las autoridades recibían respecto a una chica desaparecida luego de tomar un automóvil por una aplicación. Con miedo de que Paola fuera víctima de un ataque, se pusieron manos a la obra lo antes posible. De forma inmediata se emitió una ficha de búsqueda para compartir su imagen en redes sociales. En ella se detalló que había salido de su domicilio, ubicado en la colonia Independencia, y que la última vez que se tuvo noticias de su paradero fue en las inmediaciones de una tienda de conveniencia, sobre el Boulevard Benito Juárez. También se especificó que, en el momento de su desaparición, Paola llevaba puesta una camisa blanca con rayas negras horizontales y una falda tipo short de color azul claro. Al mismo tiempo se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California y Mireya decidió hablar públicamente con los medios de comunicación. Para entonces ya temía lo peor,
Pensaba que a su hija podían haberle ocurrido muchas cosas y ninguna buena. Con el rostro angustiado dijo: «Si alguien la tiene, quien sea, le pido por favor que tenga compasión de mi hija, de mí. Estoy desesperada». Si sienten temor de no saber qué hacer, existen las denuncias anónimas. Hija, si me estás viendo, por favor, apiádate de tu madre, de tus hermanos. Te amamos profundamente. Yo estoy convencida de que estás en algún lugar y que vas a regresar conmigo. Acto seguido, la policía comenzó a patrullar la zona y a hacer hasta lo imposible por dar con el paradero de la joven. Juan Bañuelos, uno de los hermanos de Paola, se sumó a la investigación. Buscó la ubicación del celular iPhone de su hermana y así pudieron dar con su ubicación. Los agentes se dirigieron hacia el lugar señalado, pero se llevaron una sorpresa para nada grata. El teléfono, con la pantalla rota, estaba en manos de una persona en situación de calle. Este hombre aseguró que lo había levantado cuando un coche negro que pasaba lo tiró por la ventana. Eso había sucedido a unas calles de distancia del punto en que la joven abordó el coche. Para ese momento, ya resultaba evidente que algo le había ocurrido a Paola durante el trayecto en el vehículo de la aplicación Didi. Una vez que los agentes tuvieron acceso al teléfono móvil de la joven, pudieron revisar el historial de viajes. Fue entonces cuando descubrieron que la ruta que había seguido el coche que la recogió no coincidía en absoluto con el camino que llevaba a su casa. También lograron identificar al conductor asignado. Su nombre era Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano. Tenía 24 años y era originario de Obregón, Sonora. Aunque llevaba apenas un mes trabajando para la plataforma, contaba con buenas valoraciones, es decir, había completado trayectos sin incidentes previos. Sin embargo, eso no garantizaba nada. Horas más tarde, los familiares de Paola decidieron difundir la imagen del conductor para intentar localizarlo. Hasta que no se presentara, sería considerado el principal sospechoso de su desaparición. Paralelamente, los allegados de la joven comenzaron a organizar brigadas de búsqueda y manifestaciones espontáneas. En estas últimas, exigían a las autoridades una respuesta rápida y acciones concretas. Tenían la esperanza de que, con la presión pública, aún pudieran encontrarla con vida. El miércoles 10 de julio, 3 días después de su desaparición, se produjo un descubrimiento, aunque no el que todos esperaban. La revelación surgió luego de que los investigadores confirmaran que Sergio no era el propietario del vehículo, sino que el auto pertenecía a una compañía de renta. El coche estaba equipado con un sistema GPS, lo que permitió rastrear sus movimientos desde el momento en que Paola fue recogida. El dispositivo reveló que el conductor se desvió de la ruta prevista. Cuando el automóvil pasó cerca de la colonia donde residía Paola, Sergio marcó como finalizado el viaje en la aplicación. Después, el vehículo siguió por el Boulevard Gómez Morín, zona en la que más adelante se halló el teléfono de la joven, en poder de una persona de situación de calle. Después, el vehículo estuvo detenido por 1 hora en el ejido Islas Agrarias. Finalmente, Sergio continuó su ruta hacia el norte, a las 3:43 de la mañana. Gracias a estos datos se pudo localizar el paradero del coche. Se encontraba en una vivienda en el fraccionamiento Praderas del Sol, en calidad de abandono. Sin embargo, no había señales de Paola ni de Sergio. Estaba claro que algo había sucedido entre el momento en que el vehículo se desvió y las 3:43, cuando llegó al punto final registrado. Y eso no fue todo. La policía también descubrió que, ese mismo día, Sergio había faltado a una cita judicial por un caso de violencia de género contra su expareja. Por ende, ya tenía una orden de aprehensión en su contra. La situación era cada vez más alarmante. Todo indicaba que había huido de Baja California, por lo que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora como principal sospechoso de la desaparición de Paola. La familia de la joven continuó su búsqueda, cada vez con menos esperanzas de encontrarla con vida. Mireya, su madre, habló nuevamente con los reporteros locales que acompañaban a sus allegados en los recorridos. Dijo que estaban buscando en los lugares cercanos al bar La Consentida, con la esperanza de que ella no estuviera allí. Deseaba que estuviera simplemente extraviada en alguna calle.
También dirigió un mensaje directamente al conductor, señalando que si no tenía relación alguna con la desaparición de Paola, debía presentarse ante las autoridades. Su deseo era que diera la cara y explicara lo que realmente ocurrió aquella noche. Sin embargo, sus ruegos no tuvieron respuesta. Apenas unos minutos después de esa declaración, la fiscal del estado de Baja California, María Elena Andrade, ofreció una conferencia de prensa. En ella, confirmó lo que todos temían: Paola había sido encontrada. La mañana del 11 de julio, un binomio K9 localizó el cuerpo de la joven en un terreno deshabitado, ubicado en la colonia Oasis Campestre, en Mexicali, Baja California. El lugar se encontraba a poco más de 20 kilómetros del sitio donde Paola había abordado el vehículo. Antes de que se perdiera todo contacto con ella, el cuerpo mostraba señales claras de violencia, se encontraba en avanzado estado de descomposición y vestía exactamente la misma ropa con la que fue vista por última vez. Acto seguido, el cuerpo de Paola fue trasladado al servicio forense para que se realizaran los estudios pertinentes. La necropsia determinó que la joven había fallecido alrededor de las 2:30 de la madrugada del 7 de julio, debido a una asfixia por estrangulamiento. También se señaló que el cuerpo presentaba huellas de abuso, así como diversos golpes en los brazos, abdomen y cuello. Estos habrían ocurrido antes del fatal desenlace. Lo peor ya había sucedido, pero la policía todavía tenía una misión pendiente: encontrar al conductor. La última persona que había visto a Paola con vida y que aún continuaba en calidad de desaparecido. Durante la conferencia de prensa en la que se comunicó el hallazgo del cuerpo, la fiscal Andrade lanzó 2 peticiones. Por un lado, pidió a la sociedad y a los medios de comunicación que, aprovechando la identidad del presunto responsable, ya se había difundido con su información personal y la de su familia en redes sociales, ayudaran a dar con su paradero. Luego, exhortó a las familias a evitar que sus hijas viajaran solas sin importar el motivo, señalando que el hecho de que un vehículo perteneciera a una plataforma no garantizaba seguridad. Como suele suceder en situaciones similares, las declaraciones de la fiscal provocaron reacciones encontradas. Ceci Flores, representante del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, expresó su opinión a través de su cuenta de X. No vayas sola, no te pongas eso, no salgas por la noche, no te diviertas, no bebas. Por más que insistan, no somos nosotras las responsables de vivir en un país donde algunos creen tener derecho a matarnos. Poco tiempo después, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también se manifestó públicamente. Anunció que se reforzaría la coordinación con las compañías de transporte por aplicación, con el fin de mejorar la seguridad para quienes utilizan estos servicios. Como primera medida, instruyó tanto a la Secretaria de Seguridad Ciudadana como al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California a implementar de inmediato un sistema más estricto para evaluar y supervisar los perfiles de los choferes registrados. Recalcó que, aunque la selección del personal recae en las plataformas, el gobierno no podía mantenerse al margen. No era la primera vez que un caso de desaparición se vinculaba con este tipo de servicios, y era evidente que los protocolos debían endurecerse. La empresa Didi no respondió de inmediato a las críticas sobre su sistema de selección de choferes. Mientras tanto, las autoridades intensificaron los esfuerzos para localizar al sospechoso. La amplia difusión de su imagen y de su información personal, así como la de su familia, lo dejó sin salida. Por eso, no tardó mucho en entregarse. La tarde del jueves 11 de julio, Sergio se presentó voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Obregón, Sonora, acompañado por una de sus tías, Lisette Gutiérrez, con quien se estaba hospedando. Afirmó que lo hacía porque había estado recibiendo amenazas. Su madre también relató que uno de sus tíos lo había convencido de entregarse, asegurando que sus intenciones eran buenas. Según su tía, el joven habló primero con su padre y luego les confesó a ambos que sí había recogido a Paola y que había finalizado el viaje. Sergio fue trasladado inmediatamente a la fiscalía en Mexicali para ser presentado ante un juez y continuar con las investigaciones en su contra. Allí declaró ante los medios que no sabía de qué lo estaban acusando y que tenían muchas cosas que contar sobre el caso.
Poco antes de entregarse una cuenta de Facebook a su nombre, publicó varias historias en las que señalaba a 2 individuos como cómplices del crimen: Bobo Silva Escobedo y un cantante de música urbana conocido como Lyrico One. En dichas publicaciones afirmaba que necesitaba que los detuvieran primero, ya que de lo contrario, los silenciarían para evitar que los incriminara. Aunque estos mensajes fueron eliminados rápidamente y los agentes no le dieron demasiada importancia en un primer momento, ya en la fiscalía, Sergio volvió a mencionarlos. Sostuvo que ambos estaban involucrados en el asesinato de Paola y expresó su voluntad de colaborar para ubicarlos. Lyrico One era conocido por sus canciones con temáticas violentas, en las que incluso aludía a figuras como asesinos seriales o feminicidas. Sin embargo, no se logró establecer ninguna conexión concreta entre él y los hechos investigados. Tras difundirse la acusación en su contra, el artista recibió numerosas amenazas a través de redes sociales. Emitió un comunicado negando categóricamente cualquier implicación. Aclaró que sus letras, por más crudas que fueran, estaban inspiradas en relatos de ficción y no en sucesos reales. También exigió una disculpa pública por parte de quienes lo habían acusado injustamente y dejó claro que no tenía intención de detener su carrera musical. Las autoridades lo localizaron para interrogarlo. Finalmente, la fiscal María Elena Andrade informó que toda la evidencia recabada señalaba exclusivamente a Sergio como el principal responsable. El joven fue detenido formalmente y quedó en espera de su primera audiencia judicial. El 13 de julio, la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó diversos elementos de prueba ante el juez Salvador Avelar, quien los consideró suficientes para continuar el proceso penal en contra del conductor. Ese mismo día, Sergio fue vinculado al proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado. Además, se reveló que tenía un extenso historial de violencia. Contaba con antecedentes penales, era presuntamente agresivo y había sido miembro del ejército mexicano. Sus redes sociales mostraban afinidad por un creador de contenido que había manifestado en repetidas ocasiones su desprecio hacia las mujeres y solía enviar mensajes misóginos a sus seguidores. Como si fuera poco, también se dio a conocer poco antes de recoger a Paola. Sergio tuvo una situación comprometedora con otra pasajera. Esa mujer, cuyo nombre se mantuvo en anonimato, afirmó que el mismo día que Paola fue asesinada, pidió un Didi. Una vez dentro del vehículo, el conductor le hizo múltiples preguntas relacionadas con su vida sentimental, lo que la hizo sentir incómoda. Al llegar a su domicilio, Sergio le pidió su número de contacto e insistió en invitarla a salir. Ella se negó. Al bajar del coche, el conductor forcejeó con ella. Tras algunos segundos, la mujer logró zafarse y se refugió en su casa. Más tarde recibió múltiples llamadas y mensajes desde un número que, según las autoridades, coincidía con el de Sergio. Por otro lado, en redes sociales surgió otro testimonio. Indicaba que el mismo conductor fue muy insistente en ofrecer alcohol durante el viaje. La pasajera, al sentirse amenazada, le pidió que detuviera la marcha y se bajó del coche antes de llegar a su destino. Estos relatos contribuyeron significativamente a la investigación, evidenciando un patrón de comportamiento inapropiado por parte del acusado. Y no fueron los únicos. Se supo que, además de la denuncia por violencia de género interpuesta por su expareja, varios vecinos habían declarado que agredía con frecuencia a miembros de su propia familia, incluyendo a su madre. Durante esa audiencia, Sergio optó por no dar ninguna declaración. Al finalizar, el juez estableció un plazo de 6 meses para completar la fase de investigación. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante ese mismo periodo. Antes de cerrar sesión, el juez lanzó un mensaje contundente al acusado. Aunque usted se encuentre tras las rejas, todavía tiene un privilegio, puede respirar. Paola, en cambio, ya no. Poco después de iniciado el proceso judicial, surgió una nueva controversia. El novio de Paola, quien curiosamente también se llama Sergio, publicó un mensaje en sus redes sociales donde aseguraba que, aunque su relación fue corta, su amor por ella sería eterno y que siempre le llevaría flores a su tumba. Las reacciones no tardaron. Numerosos usuarios lo criticaron.
acusándolo de buscar atención y de haberla dejado sola en la noche en que perdió la vida. Como consecuencia, comenzaron a circular capturas de pantalla que mostraban la última conversación entre ambos. En los mensajes, Paola le preguntaba si podría pasar por ella, pero aparentemente él nunca contestó. Tras el aluvión de comentarios negativos, el joven cerró todas sus cuentas. Hasta el momento no se ha confirmado si era objeto de una investigación, aunque todo apunta a que no. Actualmente el caso de Paola sigue abierto y su familia aún no ha conseguido justicia. La Fiscalía ha expresado su intención de solicitar una condena de 100 años de prisión o 60 años por cada uno de los delitos imputados. La madre del acusado, por su parte, dio el pésame a los padres de la víctima, pero aseguró que aún no está demostrado que su hijo sea culpable. Incluso acusó a la Fiscalía de actuar con poca transparencia, sin pruebas suficientes y con serias irregularidades durante el proceso. México registra actualmente 2 casos de violencia contra mujeres por día. Sin embargo, activistas aseguran que la cifra real es considerablemente más alta, aunque muchas veces no se denuncia o no se clasifica como feminicidio. De los 2.281 asesinatos de mujeres registrados en 2023, apenas 827 fueron oficialmente tipificados como tales. Además de exigir justicia en el caso de Paola, muchas voces piden que la investigación se profundice para determinar si hubo otros involucrados. La familia de Paola merece saber la verdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a manos de quién perdió la vida?